La verdad explosiva de lo que ocurrió con los gasoductos Nord Stream 1 y 2 podrían llegar a destruir la OTAN. La OTAN siempre ha permitido que Estados Unidos controle la política militar, incluso la de Europa. Ahora también está dictando su política energética. Dinamarca se convirtió en el segundo país europeo en cerrar oficialmente su investigación sobre la explosión del gasoducto Nord Stream por la guerra de poderes entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, la guerra de poderes entre Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, diversos analistas han recalcado que muchas figuras se beneficiaron en este fenómeno, en esta explosión, entre ellas Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders de los Países Bajos y Giorgia Meloni de Italia. En septiembre del 2022, cuando ocurrieron estas explosiones de los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania, ambos ramales, terminamos en una investigación por parte de, los países por donde estaba pasando este gasoducto, principalmente Dinamarca y Noruega. Casi una década después de su fabricación en el 2012, este suministro de gas natural ruso se destruyó de la noche a la mañana. Aunque Estados Unidos expresó inquietud por el acto de cooperación entre Rusia y sus aliados europeos, el Nord Stream jugó un papel crucial para impulsar la industria en Alemania, generando bajos costos energéticos, el acceso inmediato a ciertos productos de hidrocarburos necesarios para la industria de Alemania. Y después de esto se acabó la industria de este país. Alemania se encuentra en una situación terrible a pesar de que no lo quieren aceptar. Los observadores inmediatamente culparon a Estados Unidos por el acto en sí, el de destruir estos gasoductos, lo llamaron un sabotaje, señalándolo por la promesa del presidente Joe Biden de poner fin al proyecto si Rusia intervenía en los ataques de Ucrania en la región étnicamente rusa del Donbass. De hecho, la investigación de Dinamarca encontró que las explosiones fueron un acto de sabotaje deliberado, aunque los funcionarios daneses se negaron a investigar quién era el responsable. Sí, fue un sabotaje, no vamos a decir o no vamos a descubrir quién fue. El periodista de investigación Dan Lazares se unió al programa La Hora Crítica para comentar acerca de este informe que presentó Dinamarca, donde sí reconocían que era un sabotaje, reconocían que fue deliberado, pero no podemos decirte quién fue porque posiblemente señalemos a Estados Unidos, entonces nos vamos a meter en problemas. Y es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque ya no se sabe cuánto tiempo más pueden seguir ocultando esto. Todos lo saben, todos saben que la destrucción del gasoducto Nord Stream fue Estados Unidos, quizás en compañía o teniendo como aliado a el Reino Unido, porque se estima que Liz Truss, cuando en ese entonces fue primer ministra, le tocó únicamente esta actividad. Liz Truss habría recibido un mensaje por parte de Antony Blinken diciéndole: ya quedó, ya está, listo. Minutos más tarde, todos nos enteramos, surgió la noticia de la destrucción de los gasoductos Nord Stream. En este mundo no hay coincidencias. Por eso, Dinamarca investigó, al igual que Noruega, investigaron, llegaron a una conclusión y todo el mundo sabe que obviamente era un sabotaje. Pero Dinamarca se abstiene de señalar con el dedo al posible culpable. Y la razón, por supuesto, es que el culpable más probable, de hecho, casi 100% seguros y convencidos de que el culpable es Estados Unidos. Dinamarca y Suecia y todo el mundo tienen miedo de decirlo. No quieren reconocer que fue Estados Unidos el culpable. Suecia, que también es un aliado de Estados Unidos, puso fin a su propia investigación sobre el desastre del Nord Stream a principios de este mes, sin comentar tampoco al culpable, solo que fue un sabotaje.
En este caso, este periodista de investigación dijo que la culpa de Estados Unidos es obvia, pero frecuentemente se ignora para salvaguardar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Esta dinámica beneficia a los partidos de extrema derecha, la oposición, en todo el continente, porque son los únicos que hoy están dispuestos a reconocer abiertamente el papel de Estados Unidos en este acto. Ya sea la extrema derecha o la oposición que tenga cualquiera de los países, el hombre o la mujer de la calle sabe perfectamente quién hizo este acto de destrucción de los gasoductos, pero los partidos liberales de centro intentan reprimirlo, intentan negar la realidad, lo que significa que los únicos partidos que hablan de esto son la oposición, los partidos populistas de extrema derecha como Alternativa para Alemania o también Marine Le Pen de Francia. En realidad están manejando este tema con mucho ahínco para hacerle entender a la población que no te conviene tener a un gobierno en turno que sea el que hace los mandados de Estados Unidos, el que si Estados Unidos le dice brinca, ellos empiezan a brincar de forma inmediata. Entonces, esto nos lleva a entender que prácticamente las próximas elecciones van a ser muy complicadas en la Unión Europea. Las elecciones para escoger al Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque finalmente la extrema derecha, o en este caso la oposición, son quienes están tomando este tipo de batutas. De lo que no quieren hablar los líderes actuales, de la guerra entre Israel y Palestina en favor de Palestina, de lo que sería la guerra entre Ucrania y Rusia, el dejar de entregarle recursos a Ucrania. Ya están hartos la mayoría de los ciudadanos de los beneficios que le dan a Ucrania y abandonan sus respectivos países. Y también podrían utilizar incluso este tema. ¿Quién destruyó los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que dejaron a la Unión Europea sin gas, con problemas energéticos, con familias que no pueden pagar sus recibos? Esto, por obvias razones, va empujando a la ciudadanía con este tipo de políticos, con este tipo de partidos. Ya sea que funcione o no ese tipo de gobierno, finalmente habrá un cambio estructural en los gobiernos de Europa, incluso también en Estados Unidos. El mayor temor que tiene en este momento la Casa Blanca, no Biden, porque Biden finalmente lo hemos visto, es prácticamente el títere, pero quienes controlan la Casa Blanca tienen miedo de que Donald Trump siga ganando más y más apoyo. Porque cuando el exmandatario dice, nos vamos a alejar de la OTAN, nos vamos a alejar de los conflictos, yo puedo detener la guerra entre Ucrania y Rusia en 24 horas, la gente le cree. Porque la gente ya está harta de que su dinero sea enviado a Ucrania, de que lo más importante para el presidente Biden sea aprobar $60,000 millones para Ucrania. Los ciudadanos ya están hartos de esta guerra, no quieren guerras. Y por eso en las encuestas vemos un aumento significativo de Donald Trump en comparación con el Partido Demócrata. Sea Biden o no el candidato, nadie quiere tener nada que ver con el partido gobernante. Ya no es únicamente la persona, es el partido en su conjunto. Y así como ocurre en Estados Unidos, también ocurre en diversos países de la Unión Europea. Por ejemplo, Alternativa para Alemania es una de las varias fuerzas de derecha que actualmente disfrutan de un mayor apoyo en Occidente, en medio de todos estos conflictos y dificultades económicas. ¿Por qué? Porque apoyan cada vez más a la sociedad, se acercan cada vez más a los ciudadanos. Y estamos viendo cómo también se está demostrando en el caso de Francia con Marine Le Pen que todavía van a tener que soportar a Emmanuel Macron varios años más después de haber perdido Marine las elecciones pasadas, pero los ciudadanos nunca, quizás jamás pensaron que Emmanuel Macron los llevaría a una situación tan lamentable en ese país. Geert Wilders de los Países Bajos, la oposición, la ultraderecha, también está levantándose, al igual que Giorgia Meloni llegó con relativamente esta bandera, pero finalmente siguió el mismo juego de Estados Unidos, de toda la Unión Europea, porque es el grupo y si necesita recursos, pues prácticamente necesita también ponerse del lado de los que actualmente gobiernan.
pero también recordemos que dentro de poco habrá cambio de gobierno, la legislación de lo que es la Unión Europea, entonces estos eurodiputados podrían inclinarse en favor de la oposición actual. Y por mucho que quiera Ursula von der Leyen quedarse con el cargo, su lugar sería prácticamente un adorno, porque quienes estarían al frente del Consejo Europeo no serían amigos suyos. El centro se está autodestruyendo. Las izquierdas están prácticamente destruidas, ahora están dando un paso a la extrema derecha los políticos del centro, porque saben que en la izquierda ya no hay forma de salir adelante. Políticamente es autodestrucción. Por eso van a pagar un terrible precio por descubrir que el sabotaje del Nord Stream, en lugar de beneficiar no solo a Estados Unidos, sino a la Unión Europea, al lograr romper la alianza con Rusia, terminó de romper los partidos que hoy en día gobiernan. Lo vimos, por ejemplo, con Eslovaquia, con Robert Fico. Este funcionario era de la oposición y ganó con la bandera de no más recursos para Ucrania. Sí prometió algunas armas, pero finalmente le dijo a los ciudadanos que no le darían más recursos económicos a Ucrania. Y al cumplirlo, el ciudadano está tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué llegó al poder Robert Fico? Porque los ciudadanos ya no querían que su gobierno únicamente entregara recursos a Ucrania. Y así puede pasar en el resto de la Unión Europea. Así va a pasar incluso, o podría pasar, en Estados Unidos. Porque de acuerdo a la voz del ciudadano, no a las encuestas de los medios que regularmente utiliza el gobierno de Biden, no. Ya hablando en la calle con los ciudadanos, cuando se les pregunta por quién quieres votar, dicen Donald Trump. Independientemente de cómo va el asunto de las primarias, que acaban de, por cierto, quitarle la oportunidad a Donald Trump de ser votado en otro estado, acaba de ganar Michigan, por cierto, este martes. Y luego en Illinois, un juez de Illinois dictaminó que el expresidente no puede aparecer en las boletas primarias republicanas y ordenó a los funcionarios electorales locales que eliminen su nombre de la carrera. Recordemos lo que pasó la pobre de Liz Truss en otra de las primarias, donde tampoco se logró que apareciera el nombre de Donald Trump, y los ciudadanos votaron por ninguno de los que aparecen en esta boleta. Estaba Nikki Haley, estaba Mike Pence, y el principal de las encuestas era ninguno de los que aparecen aquí. ¿Por qué? Porque los ciudadanos querían a Donald Trump a pesar de que no aparecía en las boletas. Y Nikki Haley tuvo poco más del 20% de las votaciones. Entonces, prácticamente el candidato sería Trump a pesar de todos los problemas que le están ocasionando al exmandatario. Pero finalmente esta verdad de la autodestrucción de los Nord Stream será prácticamente el motivo final por el cual Estados Unidos pierda su control, los países que gobiernan actualmente la Unión Europea pierdan su poder, porque los ciudadanos necesitan un cambio y necesitan que sus gobernantes sean personas fuertes, sean personas que no se dejen doblegar por Estados Unidos, que si Estados Unidos dice vamos a hacer algo, ellos puedan decir no. No estamos de acuerdo, no nos conviene económicamente, eso es lo que se necesita. Quizás un cambio de gobierno no solo en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos podría hacer la diferencia, pero por supuesto todo esto depende de los ciudadanos y sus respectivos votos. Cada uno de ellos son completamente libres y es por el bien o lo que ellos consideran que podría ser el bien para su respectivo país. Estados Unidos, después de destruir el gasoducto Nord Stream 1 y 2, estaba previsto, estaba prácticamente anunciado que el gobierno de Biden iba a fracasar. La verdad que intentan esconder de la destrucción de estos gasoductos incluso podría llegar a destruir la OTAN, porque se supone que los miembros de la OTAN no deben entablar guerras entre sí. ¿Y qué va a pasar cuando finalmente se descubra que fue Estados Unidos el que destruyó estos gasoductos?
Alemania no va a estar contenta. Ninguno de los países que utilizaban el gas de Rusia directamente y de forma económica va a estar feliz con Estados Unidos. Y por obvias razones, la propia OTAN podría empezar a desmoronarse. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.